Antirrítmico, generalidades. El corazón es un órgano que está conformado por 4 cavidades musculares. Las paredes musculares de cada cavidad se contraen en una secuencia precisa. La descarga rítmica que comienza cada latido se origina de un mecanismo especializado llamado sistema de conducción. La velocidad de la descarga eléctrica depende en parte de los impulsos nerviosos y de la cantidad de ciertas hormonas. El sistema de conducción está formado por el nodo sinoauricular o sinusal, nodo auriculoventricular, el de His, sus ramificaciones, que son los haces interdonales anterior o de Fashbach, el medio que es de Wackenbach, el posterior que es de Thorel, y la rama derecha del de His corre sin bifurcación todo el septo hasta llegar al endocardio. Termina en las fibras de Purkinje y la rama izquierda de His inmediatamente da una subdivisión anteroposterior y otra posterior-inferior. Y también termina en la fibra de Purkinje. La parte del sistema nervioso que regula de forma automática la frecuencia cardíaca es el sistema nervioso autónomo, que incluye los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático acelera la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático la disminuye. Las hormonas del sistema simpático, la adrenalina y la noradrenalina, así como la hormona tiroidea, también aumentan la frecuencia cardíaca. Trayectoria de los impulsos eléctricos del corazón. El impulso eléctrico se inicia en el nodo sinusal. Este se dirige hacia las aurículas, produciendo su contracción, de tal manera que la sangre expulsa desde la aurícula hacia los ventrículos. A continuación, el impulso eléctrico llega hacia el nodo AB, al cual retarda su transmisión para permitir que las aurículas se contraigan por completo y que los ventrículos se llenen con mayor cantidad de sangre posible durante la diástole ventricular. A continuación, el impulso viaja hacia el haz de His. De este modo, se distribuye de manera ordenada sobre la superficie de los ventrículos e inicia su contracción, durante la cual la sangre expulsa del corazón. Aquí también vamos a mencionar que existen varios factores capaces de desencadenar las arritmias, entre los cuales son la acidosis, la alcalosis, la isquemia, la hipoxia y efectos tóxicos de ciertos fármacos y también un desequilibrio hidroeléctrico. Las arritmias se producen por anomalías en la formación del impulso, en la conducción, tanto como la formación como la conducción del impulso. Existen 2 tipos de células cardíacas, contráctiles y específicas. Las contráctiles, que realizan una función mecánica de bomba, y las específicas, que forman y conducen los estímulos. Se dividen en 3 tipos de células, como son la célula P, las células transicionales y las células de Purkinje. Las células P tienen una capacidad de producir estímulos y se encuentra en el nodo sinusal. Las células transicionales tienen una estructura intermedia entre la célula P y la célula de Purkinje. Las células de Purkinje están ubicadas en la rama del haz de His y al final de la red de Purkinje. Electrofisiología de la célula cardíaca. Si se coloca 2 microelectrodos sobre la superficie de una célula muscular en reposo, no se registra potencial eléctrico ninguno. Además, sin embargo, se introduce uno de los microelectrodos en el interior de la célula y se registra un potencial eléctrico negativo de menor de 90 milivoltios. A este potencial registrado se denomina potencial de reposo de membrana. Este mismo se determina por la diferencia que existe en la cantidad de iones de potasio en el interior de la célula con respecto al exterior. Durante la diástole, en situación de reposo, la carga eléctrica en el interior de la célula es negativa, mientras que el exterior es positiva.
El hecho que en el interior de la célula esté cargando negativamente no se debe al ion de potasio, sino a la presencia de aniones en su interior. Todas estas células están polarizadas durante la diástole. La polarización ocurre cuando existe un equilibrio en el número de cargas eléctricas positivas y en el exterior negativa en el inferior. Características electrofisiológicas de la célula cardíaca. Estas características son excitabilidad, conducción, refractariedad y automatismo. Como tal, las células cardíacas tienen la capacidad de excitarse, es decir, producen unos estímulos externos, cuales son químicos, térmicos, mecánicos o eléctricos. Genera un potencial de acción cardíaco y después se propagan con el fin de contraerse. Cuando una célula cardíaca se activa, comienza a despolarizarse. Tal despolarización se debe a un cambio brusco de permeabilidad de membrana celular a los iones de sodio y de potasio. El conjunto de esta despolarización y de la repolarización celular provoca una curva conocida como potencial de acción de transmembrana. Por la misma esta está formada por 5 fases. Ya se las voy a mencionar. La fase 0 o de despolarización rápida, el impulso de excitación generado a partir del nodo sinusal, se propaga con rapidez por todo el corazón de tal forma que se abren los canales rápidos de sodio y los canales lentos de calcio. Cambia con rapidez la polaridad intracelular de negativa a positiva. Los canales de entrada de sodio son bloqueados por antiarrítmicos del grupo 1 como quinidina, lidocaína, mientras que los canales de entrada lentos de calcio son bloqueados por antiarrítmicos del grupo 4 como verapamilo y diltiazem. La fase 1, que es de repolarización rápida precoz, comienza con la activación de los canales rápidos de la entrada de sodio y la apertura de los canales de potasio. Al ingresar el sodio en la célula es captado por cargas negativas de iones proteínicos y que ello permiten una liberación de potasio. La fase 2, que es la de meseta, que es la lenta, el registro incelular no muestra a diferencia del potencial debido a que la entrada de sodio es compensada con la salida de potasio. En esta disminuye una gran velocidad de la repolarización, que esta también es la responsable de que la larga duración de potencial de acción cardíaco esta permite que finalice una contracción e inicie una relajación. La fase 3, que es la final de la repolarización, de esta es la membrana permeable al sodio, debido a que se cierran los canales rápidos de sodio, por lo que el ion deja entrar a la célula. La fase 4, diastólica eléctrica, comprende un final a un potencial de acción y el siguiente también se le conoce como un potencial de reposo. En ella hay una gran concentración intracelular de sodio, por motivo que se pone en marcha la bomba sodio-potasio de adenosina trifosfato, de tal forma que se restablece un equilibrio eléctrico, sino también un equilibrio iónico. En términos, las arritmias se producen cuando existen alteraciones en la curva de potencial de acción transmembrana, de tal manera que se clasifican de varias formas. De estas se dividen como supraventriculares, que se originan por encima de la bifurcación del adhesivo. También está el tejido de la unión, que aquella se origina por la unión de AB, y por último, que son las ventriculares, que de estas se clasifican en los ventrículos, entre los ventrículos como taquiarritmia y bradiarritmia. Clasificación de los antiarrítmicos. Esto se basa en los efectos electrofisiológicos y en el supuesto mecanismo de acción. Esta clasificación es propuesta inicialmente por Williams y posteriormente modificada. De estas se agrupan los fármacos en 4 clases. Los antiarrítmicos de clase 1 inhiben los canales de sodio. Los fármacos de este grupo fueron subdivididos en función de sus efectos sobre duración del potencial de acción. Los de clase 1A
prolonga la duración del potencial de acción, los de clase 1B lo acortan y los fármacos de clase 1C no tienen una acción significativa. El efecto depresor en la fase 0 es más potente con la clase 1C, moderado con la 1A y débil con los fármacos de la 1B. De clase 2 se inhiben los receptores adrenérgicos. Los fármacos de clase 3 inhiben los canales de potasio, por lo que prolongan la duración del potencial de acción y la repolarización. Los fármacos de clase 4 bloquean los canales de calcio tipo L, por lo que los principales efectos ocurren en los nodos. Continuando con el tema de los fármacos antiarrítmicos, vamos a hablar de todos los fármacos como tal. Como pueden observar en la lámina, son varios tipos y los fármacos antiarrítmicos se subdividen en clases. Primero están los fármacos clase IA, empezando con la quinidina. La quinidina es un isómero del antipalúdico quinina, el cual se extrae de la planta cinchona. Este es el fármaco prototipo de este grupo de antiarrítmicos. Farmacodinámica. La quinidina actúa inhibiendo la fase 4 de despolarización, lo cual hace que los marcapasos disminuyan la excitabilidad, también al igual que la conducción del potencial de acción. Cuando se administra de manera terapéutica, él ayuda a que el nodo sinusal tenga una conducción estable, y al igual que el nodo auriculoventricular. Ahora vamos a hablar de lo que es la farmacocinética. La quinidina se administra vía oral, rara vez vía parental, debido a que puede llegar a causar hipotensión. Esta, luego de su administración oral, se absorbe directamente en el tubo digestivo. Tiene una vida media de 5 a 7 horas y se une a las proteínas plasmáticas en un 50 a 80%. Además, es metabolizado por el hígado y excretado por vía renal con un 20% sin cambio. Uso de la quinidina. La quinidina se usa para el tratamiento y prevención de arritmias supraventriculares y ventriculares, pero en el tratamiento de arritmias ventriculares ha disminuido debido a que no tiene mucho efecto. Además, también ayuda a prevenir el flúter o fibrilación auricular. También es muy útil para otro tipo de arritmias. Luego de hablar de lo que son todos los usos, viene lo que son las contraindicaciones. La quinidina, al ser un tratamiento o una droga, está contraindicado para los pacientes que sufren de hipersensibilidad a este tipo de droga. Además, a pacientes que tienen problemas cardíacos. La quinidina es un tratamiento que viene vía oral. Normalmente sus dosis son de 200 a 400 miligramos. Pero si se quiere un índice terapéutico más rápido, se puede administrar 300 miligramos de entre 2 a 3 horas de diferencia. Reacciones adversas. Las reacciones adversas de este tipo de tratamiento se dan normalmente en un 30% de los pacientes y son más que todos gastrointestinales, como que náuseas, vómito, anemia, también puede llegar a causar vértigo, entre otros. Procainamida. La procainamida es un anestésico local proveniente de la procaína, el cual tiene efectos similares a la quinidina, con diferencia de que no tiene efectos adrenérgicos y anticolinérgicos. Actúa disminuyendo el periodo refractario, ¿verdad? Relativo, además de la diástole, al igual del automatismo miocárdico, y también ayuda con la conducción de las aurículas y ventrículos, al igual que el sistema His de Purkinje. Farmacocinética. La procainamida es un fármaco que se administra vía oral, rara vez vía parental, debido a que este también puede llegar a causar hipotensión. Normalmente tiene una biodisponibilidad del 80% y tiene una vida de una semivida de 1 a 2 horas. Al igual, es excretado por vía renal. La procainamida se utiliza de manera similar a la quinidina en arritmias supraventriculares y ventriculares,
pero el tratamiento es más específico en las arritmias ventriculares. La procainamida es un fármaco muy utilizado más que todo en situaciones de emergencias. Dosis y presentación. La procainamida se administra en vía oral, lo cual viene en tabletas de 250, 500, 750 y 1000 miligramos. En dosis intravenosa se consigue de 100 miligramos, ¿verdad? Utilizando 50 miligramos por kilo diario. Cuando el paciente tiene una arritmia, se puede inducir 20 miligramos hasta que la arritmia desaparezca. Reacciones adversas de la procainamida. En el 20% de los pacientes, normalmente se presentan el 20% de los pacientes. En el 60% se produce anticuerpos antinucleares y en el 20% de ellos se presenta un síndrome similar al lupus eritematoso con artralgias y artritis. Otros efectos son náuseas, vómitos, cefaleas, entre otras. Contraindicaciones. La procainamida está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal grave y miastenia. La disopiramida. La disopiramida es un fármaco con efectos anticolinérgicos e inotrópicos negativos, pero no es un fármaco antagonista adrenérgico. Farmacodinámica. Este actúa de manera similar a la quinidina y a la procainamida, tratando arritmias supraventriculares y ventriculares, pero también es eficaz para otro tipo de síndrome llamado síncope vasovagal debido a sus efectos anticolinérgicos. Disopiramida, fármaco cinética. Este es un fármaco que se absorbe bien en forma de vía oral y se absorbe y alcanza los niveles de máximos plasmáticos de 2 a 3 horas después. Además, es excretado tanto por metabolismo hepático como por excreción renal y tiene una vida media de 7 a 9 horas. La disopiramida puede realizar 3 tipos de reacciones adversas y vienen dadas por sus efectos anticolinérgicos, como son constipación, náuseas, sequedad bucal, entre otras. Otro tip importante de este tipo de fármaco, de la disopiramida, es que se debe disminuir su administración cuando el paciente sufre de insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Farmacodinámica. Este aumenta el umbral de corriente eléctrica, acorta el periodo refractario relativo y reduce el potencial de acción, además de disminuir la conducción de las corrientes electrofisiológicas cardíacas. Farmacocinética. La lidocaína es un tratamiento que se administra por vía parental, rara vez por vía oral, debido a su efecto de primer paso por el hígado. Tiene una vida media de 1 a 2 horas y se metaboliza a través del hígado, transformándolo en metabolismos muy importantes como el MECX. Además de esto, la lidocaína es un tratamiento que también puede trabajar como un anestésico local cuando se está realizando una cirugía cardíaca. La lidocaína es un fármaco que se utiliza más que todo a la hora de realizar una cirugía cardíaca. Además, cuando se presenta un paciente con cardioversión. Ahora vamos a hablar de lo que son las dosis y presentación. La lidocaína, al ser un tratamiento que se administra por vía parental, su presentación viene dada en 100 mililitros, ¿verdad? Que normalmente se va a administrar en un bolo, ¿verdad? De 1 a 2 miligramos por kilogramo. Además de esto, normalmente ella viene también de 50 mililitros con 1 a 2%. Reacciones adversas. Las reacciones adversas de la lidocaína vienen dadas con el nivel de administración. Por ejemplo, en altas dosis puede llegar a producir paro respiratorio, más que todo puede llegar a producir paros respiratorios. Contraindicaciones. Este tratamiento está contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad a la amida, que sufren de bradicardia o de hipotensión. Fenitoína. La fenitoína es un fármaco anticonvulsivante en general, pero
pero que tiene efectos electrofisiológicos similares a la lidocaína. Farmacocinética. La fenitoína es un tratamiento que se absorbe lentamente, ¿verdad? Y que tiene una vida media muy prolongada. Además de esto, es un tratamiento que se metaboliza en el hígado a través de un proceso saturable. Usos. Se emplea principalmente para taquicardias producidas por intoxicación digitálica. Además, también ha dado buenos resultados en el uso de arritmias ventriculares que se producen por una cirugía cardíaca. Reacciones adversas. Las reacciones adversas de este fármaco vienen dadas más que todo en el sistema nervioso central, como somnolencia, vértigo, nistagmo, entre otros. Lo que son los antiarrítmicos del grupo IC, comenzando por la propafenona. La propafenona inhibe los canales de sodio debido a su proceso bloqueador. Además de esto, también deprime y bloquea los canales de calcio y potasio. Farmacodinámica. Inhibe los canales de sodio a los canales de sodio. Además de esto, su efecto es prolongado luego del bloqueo. Además, deprime la fase cero del potencial de acción, lo que da como resultado que las fibras cardíacas, la conducción de las fibras cardíacas sean más lenta y se prolongue el intervalo PR y QRS. Farmacocinética. Este fármaco se absorbe bien, pero de manera lenta debido a que tiene un primer paso en el hígado. Además de esto, las concentraciones plasmáticas se unen específicamente a la glicoproteína y ácida, y al ser metabolizado por el hígado, específicamente por el citocromo P450. Es un fármaco muy utilizado para las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Además de esto, también es muy útil para el uso del flúter o fibrilación auricular. Además, también ayuda en el síndrome producido o el síndrome denominado Wolff-Parkinson-White. Flecainida. Farmacodinámica. Este es un tratamiento muy similar a la propafenona a nivel electrofisiológico, pero carece de efecto bloqueador e inotrópico. Farmacocinética. Este es un fármaco que tiene una vida media muy prolongada y por ende se puede administrar 2 veces al día. Es metabolizado por el hígado, principalmente por el citocromo P450 2D6, y es excretado por la orina sin cambio. Su vida media es de 20 horas. Los usos de este tratamiento son muy similares al de la propafenona en arritmias ventriculares y supraventriculares y también en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Indicaciones. Este es un tratamiento que está contraindicado en pacientes con patologías cardíacas como son patologías en la conducción